auténtico honor para nosotros tener aquí en Somatems en el Congreso a un historiador de primer nivel en muchos ámbitos, especialmente en el ámbito de la historia militar, como es Carlos Caballero Jurado. Licenciado en Historia por la Universidad de Alicante, fue profesor de Historia, ha publicado una inmensa cantidad de artículos, también de libros relacionados con la historia militar de la Segunda Guerra Mundial, y es un auténtico especialista en muchos ámbitos, historia contemporánea, también en la orgánica del ejército alemán y en todo lo referido a la Segunda Guerra Mundial, pero muy especialista, muy especialmente se le considera, de hecho, no es exagerar decir que es el número uno en lo que se refiere a la División Azul, a la historiografía de la División Azul. Es el máximo experto y ha publicado decenas de centenares de artículos y numerosos libros muy importantes sobre la División Azul. Sin más preámbulos, pues Carlos Caballero Jurado. Bueno, pues si hay alguien honrado de estar aquí hoy, soy yo. Y lo quiero agradecer muy especialmente a Somatems, ¿verdad? Todos los de Alicante y de otras partes de España descubrimos a Somatems con motivo de aquel repugnante episodio del Procés, ¿verdad? Cuando lo único que nos cabía era la rabia. Invitamos 2 veces a Javier a venir a Alicante, pues un poco simplemente para que supiera que en el resto de España palpitábamos con las mismas emociones que vosotros aquí, ¿de acuerdo? Entonces, que me inviten ahora aquí, pues ha sido un honor tremendo, porque además el nivelazo de las charlas está siendo espectacular. La penúltima, en cuanto ha empezado a hablar este amigo francés, me hizo recordar que, como todo el mundo, no tenía ni idea de lo que era la Vendée, más que un conocimiento superficial, hasta que un buen día leí a Alexander Solzhenitsyn, que escribía textualmente que todo el mal en el mundo contemporáneo arrancaba de la Vendée. Y entonces fue cuando dije, ¿y yo por qué no sé de este fenómeno, no? Y empecé un poco a leer algo más, ¿no? Y la conferencia de hoy pues ha sido para mí fascinante, por mucho que hubiera leído ya algo al respecto, ¿no? O saber que después de mí va a hablar Arnaud Dimot, que es, desde que leí su libro sobre José Antonio hace mucho tiempo, porque fue el milenio pasado, lo tengo en la más alta estima. Luego, para mí es un honor estar aquí con vosotros. Y no es la primera vez que vengo a hablar a Barcelona sobre la División Azul, pero afortunadamente cada vez que vengo es mejor. Así que encantadísimo, ¿de acuerdo? Lo curioso es que me invitan a hablar sobre la División Azul y Cataluña, y aquí a lo mejor no soy la persona más adecuada, ¿eh? Pues sí, de la División Azul he escrito bastante, pero sobre el Azul y Cataluña no soy ningún especialista de especial relevancia. Para hablar de estos temas, digámoslo así, territoriales, pues se ha creado ya una escuela, una corriente, ¿verdad?, que hace estudios territoriales sobre el Azul. La inauguró un gran investigador, Juan Negreira, con su estudio sobre los Baleares, pero atentos porque el segundo estudio territorial que se hace en la provincia de Lérida, el de Carme Agustín. Es del año 2002. Y ese mismo año, bien que en formato artículo, no en formato libro, Josep Víctor Gay publica un artículo sobre el gironís de la División Azul. ¿De acuerdo? Bueno, luego hay gente especializada en estos temas. Después hay visiones más globales, ¿no? No tan estrictamente geográficas. Y está un artículo de Moreno Julián, Voluntarios Catalans contra el Bolchevisme, publicado en la revista Recerques el año 2012, y hay muchas aportaciones muy valiosas. Tengo que empezar por subrayar la terraza, que en el blog, en Somatems, ha publicado muchas cosas sobre la división, que están, creo que todas vertidas en tu libro. Sí, casi todas. O todas o casi todas, ¿no? Y yo sé que está trabajando en más cosas, porque me interesa mucho el tema.
O también Fernando Oriente, que tuve el honor de colaborar con él en la preparación de este volumen, Catalanes de la División Azul, ahora hablaremos después de él. Es una persona que sabe mucho más sobre catalanes de la División Azul que lo que pueda saber yo. También están las aportaciones de Paco Caballero, que a lo mejor las conocéis menos, pero que yo las tengo en altísima estima, porque se ha hecho cargo de investigar personajes como el Alfredo García Mercadal, por el cual siento también mucha devoción, ¿de acuerdo? Y por supuesto, y también tenemos hoy en la sala, Daniel Arasa, que ha hablado del tema de los divisionarios en sus libros sobre los catalanes en la división azul. Perdón, sobre los catalanes en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A este respecto, una pequeña anécdota. Yo estuve trabajando muchos años en una población de Alicante y iba por la carretera normal. Pero a veces, si tenía tiempo, me iba por una carreterita más pequeñita que iba pegada a la costa. Entonces, cuando me iba por esa carreterita, como es todo mal, se cogía radio Cataluña esa. Cataluña Radio, sí. Se cogía Cataluña Radio. Y había un día que estaba hablando sobre catalanes en la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, todos con los aliados. No, faltaría más. Pero dice uno, dice, es que cuando estuvieron con algunos que estuvieron con la división, dice, también fueron los mejores, dice. Y podéis leer en lo que escribe Daniel Arasa sobre el capitán Basí, es decir, los catalanes siempre los mejores. Siempre estábamos con los aliados, todos, sin excepción. Pero hasta los que estuvieron con la división azul eran los mejores, ¿no? Me hizo muchísima gracia acá el comentario. Los catalanes descarriados. Sí, hasta los catalanes descarriados son los mejores, ¿no? Luego también tenemos la aportación de Reina Arasa y tengo que decir que no me da tiempo a leerlo porque no llega a todo, pero sé que César Alcalá en su último libro también tiene un capítulo, eso no lo he leído, pero vamos, supongo que también será una aportación valiosa, ¿de acuerdo? Entonces, pienso que a lo mejor cualquiera de ellos estaba más autorizado para hablar hoy aquí que yo mismo. Bueno, ¿por qué acepté este desafío? Porque yo también he echado mi cuarta espadas y en este libro publiqué un pequeño ensayo final sobre los catalanes en la División Azul a partir de una documentación muy concreta, ¿no? Resulta que por mucho que se diga, no, esto se ha escrito ya todo, mentira. Había documentación importantísima que no había aparecido. En concreto, un documento fundamental, que es la revista de comisario, que se le pasa a la División Azul el día 1 de agosto del 41. Una revista de comisario es, las unidades dicen quién está en ese momento, ¿no? Desde el capitán hasta el último soldado, y se anota las circunstancias relativas a la paga, ¿de acuerdo? Si es soltero, cobra más, si tiene hijos, cobra más. Se anota la unidad o el cuerpo del que procede, porque va a ser a través de esa mayoría, de ese cuerpo, que les hagan llegar las pagas. Y se anota la dirección de la persona a la que se le van a dar las pagas. Con lo cual incluye información muy detallada pues, de las personas que normalmente vemos por los nombres que son los padres, los hermanos, tíos, ¿de acuerdo? Información muy detallada, ¿no? Esa revista de comisario, pues alguien, cuando se volvieron de Rusia, la dejó en un cajón, en el cuartel general del ejército, y ahí estaba. Hasta que alguien dijo, ¿y esto qué hace allí? Y la llevaron al Archivo General Militar de Ávila, que era donde debía estar, pero como si no estuviera, porque era un documento que llevaba años mal almacenado. Uno que ese comisario son hojas así, ¿no? Increíble, aquello no eran capaces de escanearlo, porque lo más posible es que se rompiera, ¿no? Entonces, un buen día, este investigador tan increíble que lo he escrito antes, Juan Negreira, hizo una trampa, consiguió que se la dejaran y la fotografió. Miles de páginas. Y gracias a eso disponemos de ella, ¿no? Muy bien. Primer gran
revelación, tenemos el documento. Después te encuentras con que hay gente admiradora de la División Azul, increíble, ¿no? Encontrar en Alicante a un señor, profesor de la Facultad de Económicas, un monstruo en el tratamiento de datos. ¿Y qué ha hecho? Volcar a un Excel las increíbles columnas de esas revistas, datos de 18.000 personas, que aprovechando los distintos filtros del Excel, pues te da un montón de datos. Vamos a ver, alistados en milicias en Barcelona, y ¡pum! Me da la lista. Alistados en el regimiento de artillería 44 en Villanova de Geltrú, ¡pum! Me da la lista. Entonces, eso me permitió hacer este ensayo que publiqué en este libro, que básicamente son tablas de datos, ¿no? Pero las tablas de datos venían a desmontar un montón de mentiras, ¿de acuerdo? Eso es por la única razón por la cual me atrevo a aceptar este desafío de venir para acá. Este libro se hizo en Alicante, porque, ya saben ustedes, nosotros también somos expresos catalanes, ¿no? Muy al fondo, muy abajo, pero también somos expresos catalanes. Y entonces decíamos, bueno, pues si somos expresos catalanes, vamos a intervenir en el debate, ¿no? Y el debate, naturalmente, ustedes, no hace que se lo diga, es que no hay de catalanes en la División Azul. Dijimos, no, ya va a entrar. La pregunta, hicimos este libro, pero bueno, ahora voy a hacer como mi predecesor, voy a hablar de mi libro. Ahí tienen ustedes mi libro Voces de la División Azul. Desde hace mucho tiempo tengo en marcha un archivo de testimonios divisionarios, ¿de acuerdo? Libros, memorias inéditas, todo lo publicado, por supuesto, artículos, testimonios de 450 divisionarios distintos, ¿de acuerdo? Entonces dijimos, bueno, pues está este libro. En este libro, Fernando Oriente hace un ensayo, un servidor hace otro, y testimonios de 5 divisionarios catalanes, de esos que no existían, ¿vale? Pero ya cogimos la postura, dijimos, es que hay que seguir. Y inmediatamente después de ese, la misma editorial, la Biblioteca del Guripa, sacó este otro libro que para mí es de lo mejor que ha publicado. Un pater con la cruz de hierro. ¿Por qué subrayo este libro? Porque este pater, el pater Jaume Tarracó, era catalán. Catalán, con la cruz de hierro, que no las daban en un sorteo, ¿de acuerdo? Un libro admirablemente bien escrito, ¿de acuerdo? Pero nos faltaban más cosas, así que sacamos otro libro también, escrito por un voluntario catalán, del cual hablaré después, Pepe Vilador, que me cuesta hablar de él sin ponerme a llorar, porque es una persona que he tenido como invitado en casa, ¿no? Es un libro que escribe a mayor gloria del principal héroe catalán de la División Azul, el capitán Masí, ¿de acuerdo? Y bueno, incluso para demostrar que estaban desde capitanes de infantería a capellanes, pero también hasta enfermeras. En este libro tienen ustedes el testimonio de Montserrat Romeu, más catalana que, bueno, increíble, ¿de acuerdo? Es lo único que podemos hacer desde allá abajo, desde el sur de los países catalanes, pero lo hacemos, porque consideramos que tenemos que seguir hablando de esto. Habrá gente, yo estoy convencido de que hay gente que dice, mira, este es un tema incómodo. Si es que mejor si lo dejamos de lado, porque en total, ¿qué vamos a sacar hablando de esto, no? Dejar que sean ellos los que nos impongan de qué se puede hablar y qué no se puede hablar es un craso error. Todos ustedes conocen al señor Mariscal, ¿cómo se llama? ¿El COVID? El que hizo el Mariscal, Sí. el COVID, ¿no? ¿Ustedes le han oído hablar alguna vez algo de la División Azul? No. Bastó con que él dijera que lo del procés no lo veía claro y que la independencia le perdía. Inmediatamente la Pilar Rahola le dijo, ¿qué va a decir este? Si su padre fue divisionario.
efectivamente, su padre vestido de visionario, pero nunca había hablado nada de eso. Pero ¿creen ustedes que porque nosotros nos vemos de eso no nos lo van a sacar? No, hombre, no. Claro que nos lo van a sacar cada vez que a ellos les interese. Luego, para empezar, eso, porque no sirve para nada callarse. Y en segundo lugar, porque tenemos ya que trascender el marco que ellos nos marcan. Nos dicen, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Hitler. Y si va con Hitler es humano. No, señor, es que la Segunda Guerra Mundial, olvídense de eso, no es la guerra de Hitler, es la guerra de Stalin. Quien la organiza, quien la dirige y quien saca los beneficios es Stalin. ¿De acuerdo? Entonces, los españoles que van a Rusia no están haciendo la guerra de Hitler, están haciendo la guerra contra Stalin. Y como yo estoy totalmente convencido de que todos ustedes que están aquí presentes son anticomunistas, me considero con mucha satisfacción hablar sobre este tema. Entre otras cosas, porque... y a mí me lo decía un amigo ruso, Alexander Lektia, decía, Carlos, no hay ningún ejemplo de pureza anticomunista como el encarnado en la División Azul. Así que, por supuesto, yo soy de los que quiero seguir hablando de División Azul y me da la impresión de que a ustedes también les interesa el tema, ¿vale? Hace, nada, unas 10 días, o casi, estuve en Pamplona, lo mismo, hablando de navarros y vascos en la División Azul. Y pasa como aquí, que dice, pero si tú no has investigado sobre el terreno, el tema de navarros y vascos, dice, no, pero tengo estas bases de datos y lo que me permite esas bases de datos es hacer comparaciones. Bueno, nada más empezar a hablar, nos divertimos un buen rato contando las historias tan delirantes, surrealistas, que han llegado a contar los abertzales sobre los vascos en la Segunda Guerra Mundial. No sé si ustedes lo saben, el primer batallón que desembarcó en Normandía eran vascos. Y lo dicen y se quedan más anchos que largos, cuando es una mentira de proporciones, yo qué sé, como el sistema solar, pues lo dicen y se quedan tan anchos, ¿no? Aquí ocurre lo mismo, Aquí no quieren hablar de los catalanes en la División Azul, pero te hablan del Garbo ese, como si Cataluña... Claro, Garbo era catalán. Gracias a Garbo se ganó la batalla de Normandía, luego Cataluña ha ganado la Segunda Guerra Mundial. Es una mentira tan delirante, es una mentira tan delirante, tan ridícula, tan hiperpéntica, que dices, pero se puede... Bueno, pues sí, lo pueden decir, lo dicen e insisten. Bueno, ¿qué me permitió este análisis estadístico en base a las tablas estas que tenemos con el sistema este? Se morían de risa los oyentes porque resulta que proporcionalmente había más vascos y navarros en la División Azul que en el resto de España. Es acojonante. El año 41 de Álava hay 81 señores de la jefatura de milicias en la División Azul. Qué poco, ¿no? Vamos a comparar con la población de la provincia de Álava. Y vamos a poner en relación con la media de España. Increíble. Resulta que proporcionalmente hay más vascos que en el resto de España, ¿no? Es lo que es muy, muy chulo. Bueno, aquí desde luego la mentira es la misma, ¿no? Quería habérmelo traído, pero al final como me he traído otros libros, no lo de un cómic que me compré, se llama Unidos en la División Azul. Ya la empresa firmaba Printed in Catalonia, con lo cual ya podías darte... Bueno, eran unas viñetas, un señor ahí en una sala, vacío, iban presentándose gente que iba a alistarse, ¿no? Bueno, uno había sido rojo y tenía que lavar su pasado. El otro estaba mutilado. Y el otro personaje, que en realidad es una mujer, pero que se hace pasar por hombre, pero el que está de reclutador dice que es homosexual, ¿no? Con lo cual, dice, pero no me va a alistar, no, tal, pero si está usted usando a este señor que es manco y tal, igual. Bueno, y al final en off, el personaje del resto dice, vaya día, todo el día ya he listado un rojo,
un manco y un maricón. Y le dice el que hace el papel de maricón, dice, pero los tiene usted que alistar porque si no queda fatal Barcelona, porque en Barcelona no se está alistando nadie. Lo dice textualmente. Esa es la idea que han logrado imponer, y sale no en cómics, sino que sale en libros. En Barcelona fue un fracaso el reclutamiento. ¿De acuerdo? Pero este buen amigo se llama Carlos también, Carlos Ayer, que ha hecho la tabulación, y yo soy feliz como una perdida con su... Bueno, ahora, alistados en milicias en Madrid. Una cifra astronómica. 2.160. Estamos hablando de la gente que está presente en el momento en que se hace la revista de comisario, se pasa la revista de comisario en Grafenberg. 2.160. Joder. Vale, ahora, la segunda provincia por número de alistados. A ver si me dicen cuál es. Barcelona. Barcelona, con 613 señores alistados en milicia, 617, perdón, que están allí. Después viene Asturias. ¿Y cuál es la cuarta? También los pesos catalanes. Valencia. ¿De qué me estáis hablando? Hombre, yo creo que soy una persona apasionada, pero sectario no soy. Yo reconozco que en proporción a la población de Barcelona y la de Madrid, la cifra es notablemente más baja. Eso es cierto. Y también pongo los datos de cuánta gente está allí presente, alistada en Gerona y en Tarragona, y la cifra es más baja. Pero, eso lo reconozco, de ahí a esa imagen de que allí no se alistó nadie y que alistaban a mutilados, No, para eso nada. ¿Y hay alguna explicación para que el porcentaje en Barcelona esté a esa distancia de la de Madrid? Pues hay algunas explicaciones. Y ya la historiografía ha apuntado, por ejemplo, que Correa Bernison, por un lado, y también Luis Santamarina, fueron allí a decirle, oye, no, volveros, que hace falta gente en Cataluña, tal. De la misma manera que se ha afirmado que en Cataluña la masa política más favorable hubieran sido los carlistas, y Falconde le había dado órdenes de no apoyar la División Azul. Evidentemente, esto puede haber influido. Pero nos quedan factores por determinar, y de los cuales, con un análisis cada vez hacemos más detallado de estos datos, podemos sacar alguna pista. Miren, la División Azul del ETA 41 se van todos los enchufados. Hay que pedir recomendación para ir. Hay que enchufarse para ir. Y los de Madrid tienen más posibilidades. Dirás, Carlos, ¿qué tontería estás diciendo? Se lo voy a poner como un ejemplo. Miren, Alicante y Albacete. En ese momento, la provincia de Alicante tenía el doble de habitantes que la provincia de Albacete. ¿De acuerdo? Sin embargo, pido los datos, provincia de Alicante, me salen 101 alistados en jefatura de milicias presentes en Grafenberg. Y pido los datos para Albacete y me salen 241. Hay algo ahí raro. Muchas veces ves que las provincias que han estado sometidas al terror rojo durante toda la guerra aportan más gente que las que han sido, digamos, liberadas del principio de la guerra. Sí, pero no es el caso, porque Albacete y Alicante se liberan el mismo día casi, ¿no? Pero entonces te pones a pensar, anda, claro. ¿Saben? ¿Le suena Luis González Vicente? No le suena nada. Es un señor, fue un alto mando de Falange, es de esos señores que, a ver si voy edillista, no querían la División Azul. De hecho, es la persona que más contribuyó a difundir una leyenda que es también ridícula, la de que Franco mandó la División Azul para ejercerse a los falangistas, que ha tenido muchísima difusión y es falsa absolutamente, ¿no? Bueno, Luis González Vicente era el jefe provincial de Falange en Alicante en ese momento. ¿Quién es el jefe provincial de Albacete? Ramón Laporta, que se va a la División Azul.
y que quiere llevarse cuanto más paisano mejor. Entonces, una provincia que tiene la mitad de habitantes que Alicante aporta el doble de voluntarios que Alicante. Moraleja, conclusión. El proceso de organización en Isla Azul lo seguimos creciendo muy mal. Si es que fueron 4 días, se organizó en 4 días una masa de 18.000 hombres. Pero tenemos indicios más que razonables de que tuvo que ver muchísimo el enchufismo. Y el jefe provincial de tal sitio tenía más enchufe en Madrid y conseguía para su provincia más cuota que otros. Miren, se ve a nivel provincial. Alicante, muchos la conocerán ustedes, es una provincia muy bien en el sentido de que tiene un tejido ciudadano muy grande, ¿no? Tiene varias poblaciones muy importantes, tan importantes o más que la capital, ¿de acuerdo? Tú ves estos 101 que están presentes en Grafenberg el 1 de agosto, ¿saben de dónde son el 80%? De Alicante capital. Poblaciones importantísimas como Alcoy o como Elche no consiguen meter a su gente. ¿Por qué? Porque el jefe local de Alicante ha dicho, ¡ey! Los míos los primeros. ¿Entendido? Entonces, que la cifra de Barcelona está muy baja con respecto a Madrid, sí, pero el jefe, el que está organizando la división de Madrid es Mora Figueroa, que acaba de cesar como jefe, para ir a Rusia, acaba de cesar como jefe provincial de Madrid. Luego, mete a toda su gente. Entonces, no saquemos los vientos del tiesto. Igual que yo repito, reconozco que la cifra está por debajo de Madrid en proporción, les tengo que decir enfáticamente que es la segunda provincia en España por aportación de voluntarios, ¿de acuerdo? Y que hay una serie de factores que vendrían a explicarnos esta diferencia, ¿no? Porque podrían haber sido más, si esto se hubiera hecho un poco de otra manera, ¿de acuerdo? Pero vuelvo a repetir, lamento ser un poco cansino, yo tonto no soy, entonces yo no ignoro que, por ejemplo, la derecha, vamos a llamarla así, ¿verdad?, para abreviar, la derecha española, en Madrid no compite más que con la izquierda, mientras que aquí compite con la derecha, perdón, con la izquierda, y en Barcelona, en Cataluña, pues los anarquistas o los comunistas tienen mucha fuerza, y también compite con el nacionalismo, que están todas estas fuerzas políticas naturalmente opuestas a la división azul, ¿de acuerdo? Pero, con todo y esto, repito, la cifra de Barcelona, esa de los que no asistieron, no se enroló nadie, que va, en absoluto. La cifra es muy, muy impresionante. Y ahora me estoy de acuerdo con ustedes más. Bueno, yo en base a esta tabla, a este Excel que hemos constituido, tengo unos datos, los presentes en Grafenberg. Pero el profesor Moreno, en su libro, en su artículo que he citado, dice que él ha podido comprobar como alistados a más gente, ¿de acuerdo? Él da una cifra de alistados en Barcelona de 977. Como yo constato que hay 617 en Grafenberg, bueno, pues han ido el 63%. Pero, fíjense lo que es curioso, te vas a los datos de Tarragona y te encuentras con que el listado de gente que se ha enrolado, que da el profesor Moreno, son 118, cuando en Grafenberg solamente hay 38. Es decir, el 70% de los alistados se han quedado en casa. ¿De acuerdo? Entonces, a lo que vamos. Se ha visto mucha gente. Muchísima más gente de lo que les gustaría reconocer. Y mucha gente se quedó en casa. La última vez que hice estas tablas. Miren, en este momento el año 41, he utilizado los datos estadísticos del año 41, que mide la población, calcula la población para la mitad del año, ¿de acuerdo? Bueno, la población catalana era de 2.836.338 personas. El 11,1% de la población de España. Ahora el otro dato. El total de personal
alistado por las jefaturas de milicias que estaba presente en Grafenberg era de 9.464 efectivos, ¿vale? Los alistados en las jefaturas de milicias de Cataluña suponen un 7,93%, ¿de acuerdo? Luego sí, vemos que hay una diferencia, pero una cosa es que haya un porcentaje un poco más bajo y otra cosa es esta moto que nos quieren vender de que Cataluña no tiene que ver con Isla Azul. Porque claro, constitutivamente Cataluña es demócrata y España es fascista. Y Cataluña está en el lado bueno de la historia y España está en el lado malo. No, caballeros, no. Esto no tiene nada que ver así. Bueno, las cifras, todas les estoy hablando de las jefaturas de milicias. Y otra de las innumerables leyendas que hay, que se repiten como mantras y que cuando tú lees un libro pone una nota a pie de página. Tal, hubo que reclutar a la fuerza soldados de los cuarteles. Nota. Te vas al peor y cita un libro. Te vas a ese libro y cita otro libro. Pero si esto es un mantra, lo vienen repitiendo uno tras otro, copiándose uno tras otro, pero no tiene nada que ver. O sea, ¿quién me demuestra a mí que esta gente alistada en los cuarteles era alistada a la fuerza? Miren, la historia de alistamientos forzosos en los cuarteles de Cataluña o en todas partes, para empezar, no tiene lógica. Nadie es tan idiota de darle armas a un enemigo político. Le das un pico y una pala, a lo mejor. No armas. No tiene el más mínimo reflejo en ninguna documentación. Ni un solo documento te permite hablar de eso. Y tiene otro refrendo, que es el de los testimonios. Vuelvo a hablar de mi libro, perdonen ustedes. Recopilar testimonios de 450 divisionarios, ¿de acuerdo? Todos hacen un relato sobre los motivos, etcétera, etcétera, y ves que todos están orgullosísimos de su paso por la División Azul, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay un montón de impresentables que te hablan de alistamientos forzosos en la División Azul. Dirán, Carlos, tú es que los testimonios que recoges son de gente afín. No. Yo recojo cualquier tipo de testimonio, cualquiera. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay testimonios de nadie al que mandaron a la fuerza. Pero no son miles, eran miles de analfabetos. Ninguno sabía escribir. No, y hay testimonios que yo no recojo, que están publicados por otras personas. Esta es una historia de un alférez catalán. Su sobrina publicó primero en catalán y después en castellano o en español las cartas que le había mandado a su padre, al padre de la autora, ¿no? Y después pues publicó el diario de su tío, ¿de acuerdo? Un chico de muy buena familia, una familia muy culta, tenía una imprenta, sacaba una publicación, tal. O sea, tú lo ves así a primera vista y dices, va, seguro que era uno de estos separatistas o algo así, que tenía que lavar su pasado, tal. Bueno, le encomendaron que hiciera el prólogo y el estudio al señor Núñez Seijas, que es el enemigo número 1, convicto y confeso, de la División Azul. Todo lo que pueda ser atacar a la División Azul, él lo encabeza. Muy bien, ¿qué tiene que decir el señor Núñez Seijas sobre el señor Alférez Torrá en su libro? Pues que era franquista, que era anticomunista y que era católico. Vuelvo a decirles, señores, ¿quién en su sano juicio va a enviar al frente a darle armas a enemigos políticos? ¿Para qué? ¿Para que le peguen tiros por la espalda a los capitanes y a los clientes? Bueno. No hay testimonios, por sencilla razón, de que no hubo ninguno de esos casos. Y yo les voy a contar, en cambio, experiencias personales. Yo he estado inscrito en la Hermandad de Alicante desde que tengo uso de razón, como quien dice, y he conocido a muchos divisionarios.
muchos divisionarios, unos se alistaron en un sitio, otros en otro, pero los dos más falangistas que yo he conocido allí, uno era Juanito Marco Bo. Respiraba azul, ¿eh? De hecho, al final sus camaradas lo daban un poco de lado porque se pasaba todo el día, hablando de cuando volvieron de Rusia, ¿verdad? Hay que hacer la revolución nacional sindicalista, la falangista, que bueno, pues alistó aquí, en el regimiento de artillería que había en Barcelona, en 73. Alistado, en un cuartel. Pero es que el segundo, que es más falangista en la hermandad ligante, se llamaba Vicente Mas, un personaje interesantísimo. Fue alcalde de su pueblo y dejó tan buen recuerdo que Falange siguió teniendo concejales en su pueblo creyente durante muchos años. Una cosa muy curiosa. Mientras vivió, no hubo convocatoria electoral en la cual él no se presentara en nombre de Falange. Europeas, autonómicas, locales, nacionales, siempre. Vicente Mas. Vicente Mas se ha visto en un regimiento que había en Lerida. Entonces, ahora Carlos nos vas a vacilar y nos vas a decir que todos los chavales que se alistan en los cuarteles son falangistas de pro. Nunca voy a decir eso, jamás, jamás. Anticomunistas estoy convencido de que eran todos. Falangistas serían una contra. Y repito, por pura lógica, porque nadie enrola a enemigos políticos. Y los que se alistaron en los cuarteles o en la jefatura de milicias eran uniformes ideológicamente. De eso no tengan ustedes la más mínima duda. ¿Qué ha permitido que surja esa leyenda pertinaz de los alistamientos forzosos en Cataluña? Bueno, pues cosas como el Bocazas de Quindelán, el capitán general, que al día siguiente de abrirse el reclutamiento declara: toda la cuarta región militar es voluntaria. Usted es un Bocazas y un pretoriano. Usted no puede hablar en nombre de los 90.000 soldados que tiene la guarnición, ¿no? O informes como lo que manda el embajador Samuel O'Hare a Londres, ¿no? Que lo cita en sus testimonios, en sus informes, y que algunos historiadores dicen, Samuel O'Hare dice que en Cataluña el reclutamiento es tan flojo que se han mandado compañías enteras del ejército, ¿no? Vuelvo a decirles, en este ensayo que publiqué ahí, me tomé la molestia de, por regimientos, toda la guarnición de Cataluña, ver lo que se recluta en cada sitio y compararlo a efectos con lo que se recluta en los regimientos de la guarnición del Reino de Valencia y de Aragón. Nada. No ves ahí ningún dato que sugiera nada de eso. ¿Por qué? Porque en un regimiento se alistan 30, en otro 50 y en otro 2. ¿Entienden? Pero es que además, esta gente que saca el informe de Samuel O'Hare en su despacho a Londres el día tal, dice que se ha forzado a compañías enteras, dice además en Gerona, a que vayan. Después el señor Samuel O'Hare, que por cierto era un racista asqueroso, que echaba pasta siempre a los españoles, un desprecio olímpico a los españoles, en sus memorias dice, no, yo en los informes que mandé de la otra guerra decía siempre que eran obligados a la fuerza, dice, tengo que admitir que eran mentira todos. Bueno, pero esta gente que quiere desacreditar la División Azul, pues ya no la acredita. Bueno, seguimos con datos muy chocantes. Parece ser, entonces, que como no había voluntarios civiles, había que mandar gente sacando los cuarteles. Y bueno, pues, vamos a ver qué nos dice nuestro amigo este. Pum, chim, pum, te sale. En Barcelona, los alistados en milicias, la cifra se ha dicho varias veces, son 614. ¿Saben cuántos se alistan en unidades del ejército? 444. Les recuerdo que esa cifra incluye comandantes, capitanes, tenientes, alféreces, sargentos, brigadas, maestros armeros, maestros herradores y cabos. Luego hay una parte que no pueden salir más que de los cuarteles. ¿De acuerdo? Pero repito, hay más gente alistada por milicias que en los cuarteles. Y dirá, hombre, Carlos, será así en todas partes. No, no. Otra vez me vuelvo a mi amigo este. En Valencia, por milicias sale la cifra que antes les he dicho, 475.
mientras que en las unidades militares de Valencia son 603. En Aragón, en Zaragoza, que se alisten en la jefatura de milicias, son 221. Que se alisten en las unidades de la guarnición de Zaragoza son 391. Lo que destaca Barcelona es porque los alistados en milicia son muchos más que los alistados en las unidades militares, ¿de acuerdo? Bueno, siguiente paso en esta leyenda construida, se basa como siempre en algún indicio racional, ¿no? Pues sí, te lo dice todo el mundo. Los voluntarios de Barcelona los enviaron a Gerona y se guardaron allí en la dehesa, y para completar el batallón tuvieron que venir valencianos. Y dicen, la prueba de Donaldo. Como aquí no había catalanes, traen valencianos. Espera, vamos a ver los datos. Y te pones a mirar y ves que el ejército, que es el que ha dado el plan de organización, ha fijado que la cuarta región militar, Principado, organice 2 batallones de infantería. Mientras que la tercera región militar, que incluye el Reino de Valencia, y también yo le llamo así, porque es muy antiguo, el Reino de Murcia, Murcia con Albacete, solamente un batallón de infantería. Bueno, pero atentos, te vas a los datos demográficos. Es que la tercera región militar supera, y con mucho, la masa humana, la demografía de la cuarta región militar. Que es que muchas veces te lleva por el espejismo de que Barcelona es muy grande. Sí, Barcelona es muy grande. Pero Gerona, Tarragona, Lérida son una birria de provincias, demográficamente hablando. Claro está, ¿no? Es mucho más uniforme. En la tercera región militar tienes un Valencia, un Alicante, un Murcia, que están... ¿Por qué hay que transferir gente de la tercera región militar a la cuarta? Porque la crisis del alistamiento en Cataluña. No, porque el cálculo se ha hecho de una manera determinada. ¿Cómo se ha hecho el cálculo? Voy a averiguar por qué han hecho este cálculo. Miren, el ejército operaba con 2 series de datos. Una era lo que se reclutaba cada año en las cajas de recluta. Y en eso tú veías y había más gente procedente de la tercera región militar que de la cuarta. Yo, tío, pues organizando batallones en la tercera. No, pero es que el ejército utilizaba otra serie de datos. Era la cuota que mandaba anualmente a cada región militar. ¿De acuerdo? Y entonces la cuota de la cuarta región militar era mucho más alta. ¿Por qué? Porque tenía más guarnición. La fuerza que se reclutó en la tercera región militar y en la cuarta región militar fue a parar a un regimiento al cual será que hay mayoría de valencianos. Te pones a mirar y ¿qué es lo que descubres? Que la mayor parte, los más representados en el regimiento 263, ¿qué son? Reclutados en Cataluña. Reclutados en los cuarteles o en las jefaturas de milicias, ¿vale? Pero son mayoría. Y no solamente son hegemónicos, por así decirlo, en el segundo batallón, sino que están presentes también en el primer batallón y en el tercer batallón. Esto llama muchísimo la atención, porque al final dices, con los datos que son un poquito castañazos, ¿verdad?, para ir repitiéndolo, pero si dices, ¿qué gentilicio es el que le puedo aplicar al regimiento 223? El que yo he pensado toda mi vida, que era un regimiento valenciano o valenciano-murciano. No, básicamente es un regimiento catalán, donde la mayoría son gente reclutada en la cuarta región militar, ¿de acuerdo? Seguimos con la construcción de la leyenda. La construcción de la leyenda muestra las imágenes de la despedida apoteósica de la División Azul en Madrid. ¡Buah! Que ahí estaba el nodo para filmarlo todo, tal. Bueno, no hay imágenes de eso en Barcelona. Pero, si no lo habrá visto nadie, van a despedirlo, hombre.
Bueno, y ahora os cuento la realidad. La realidad es que se mandó el contingente a Gerona y el contingente salió de Gerona a una hora imposible, pasó por Barcelona a las 3 de la madrugada sin haber avisado y siguió su ruta porque tenía que pasar todos por la frontera de Irún. No hubo una despedida colosal porque fue así como ocurrió. Pero atentos, ¿no hemos hablado de un segundo batallón organizado en Cataluña? Sí, en Lérida. Madre mía, lo de Lérida fue apoteósico. Lo cuentan los veteranos del batallón organizado en Lérida que nos han dejado en su diario. Aquí está, por ejemplo, el diario del alférez Montagut, que lo cuenta, bueno, emocionado como nadie, ¿no? Pero hay otra gente que también está en Lérida, y también hemos publicado sus diarios, y lo mismo, aquello fue una apoteosis. Claro, aprovechan esa circunstancia puramente casual de que el batallón de Gerona pasó por Barcelona una hora y sin avisar, como no había nadie. Y en cambio te ocultan que lo de Lérida fue un auténtico apoteosis, ¿de acuerdo? Bueno, el batallón catalán, que es el segundo del 233, lo mandó el comandante Vicente Jimeno Arenas, que había sido jefe provincial de milicias en Gerona. No es la historia más épica de la División Azul. Este batallón tuvo la suerte, porque yo estoy convencido de que los veteranos así lo veían, de ser el batallón que menos bajas tuvo la campaña de Rusia. Hay batallones de infantería con la misma fuerza que tienen 4 veces más bajas que el batallón. Tuvo suerte de que estuvo en lugares donde no hubo escabechinas, ¿de acuerdo? Bueno, el carácter catalán del batallón, evidentemente, fue, digamos, diluyéndose, porque llega un momento en que se empiezan a mandar los llamados batallones de relevo. Y esos batallones de relevo es gente de toda España que llega al frente y allí lo distribuyen por todas las ciudades. Ya no se da el caso que sea la compañía de los alicantinos o la de los murcianos, sino que van llegando relevos un poco de todas partes, ¿no? Deja de tener ese carácter catalán y hay gente un poquito de todas partes, ¿no? ¿Se merecería este batallón un estudio? Pues la verdad es que sí. Se lo digo porque siempre me dicen, bueno, temas para estudiar. Miren, un personaje muy vinculado con la División Azul y con Cataluña, Tomás Salvador. Yo esa frase suya la tengo como máxima. No estará escrita la historia de la División Azul hasta que no tengamos la historia de cada uno de sus batallones. Este sería un tema muy bonito. El primer batallón del 223. Bueno, ¿y qué sabemos sobre estos batallones en marcha? Pues ya les he dicho a ustedes la fuente tan increíble que es esa revista de comisario, que es una especie de foto fija con 18.000 hombres. Es increíble, wow. Bien, van a Rusia más gente con los sucesivos batallones en marcha que el contingente inicial. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que la información aquí es absolutamente desigual. Hay batallones de los que no tenemos la revista de comisario. Hay batallones de los que tenemos fragmentariamente la revista de comisario. Y hay batallones que sí, la tenemos entera. No nos hemos metido a hacer ese trabajo porque, francamente, como somos creyentes, creemos que Dios va a hacer que aparezcan los documentos que nos faltan, ¿de acuerdo? Y lo terminaremos de hacer. Y por tanto tenemos que basarnos en apreciaciones. ¿Qué pasó el año 42 y el año 43 con los alistamientos? Todos ustedes dan por hecho ya, ¿verdad?, que el número de alistados disminuye. Eso está cantado. Lo de junio del 41 fue una auténtica apoteosis. Era como si todo el mundo hubiera enloquecido y no se apuntaba a poner a Rusia los perros y los gatos, todo el mundo. Después, la guerra se complica, muchos muertos, muchos heridos, muchos congelados, entra en guerra los Estados Unidos y evidentemente la cosa se va a aplacar. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver algunos datos. Es un documento, los datos están inseridos en un documento que se conserva en el archivo de Ávila, ¿de acuerdo? Donde computan los alistamientos de milicias por regiones militares. En la cuarta región militar
el total de alistados, según ese documento, es 746. Yo digo que mis datos salen 753, pero bueno. Y, a efectos de comparación, en la tercera región militar, repito, el Reino de Valencia, Murcia y Alicante y Albacete, ahí pone 1092. Mis datos dan 1081, lo podemos admitir. Muy bien, vamos a ver la tercera región militar. El año 41, 1092. El año 42, que se abren varios procesos de reclutamiento entre febrero y octubre de 42. 624, la cifra ha bajado. Y después los datos que dan son para dos procesos de alistamiento que se hacen en enero y en febrero del 43. Y la cifra ha caído a 60. No es la gente que se presenta voluntario, es la gente que llega a ir a Rusia, ¿de acuerdo? Ven ustedes que evidentemente lo que les he dicho al principio, el número baja. Pero vamos a ver la cuarta región militar, donde por lo visto, dicen las fuentes, los pocos que fueron a Rusia, al volver aquí a Barcelona, la gente les escupía por la calle y no nadie, una vergüenza. Bueno, 753 en el primer contingente. Curioso. 481 en el 42. La disminución es menor que en la tercera región militar. Y atentos, en enero y febrero del 42, 43, aún da 89 personas que llegan a Rusia a alistar. Luego, la disminución, no solamente la disminución es menos notable que para la región militar, sino que hay más alistados y todo eso en un sitio donde por lo visto a los... ¡Oh! ¡Madre mía! A los pocos que se habían alistado los escupían por la calle, un maltrato casi. Como no me han dejado poner un PowerPoint, no he podido ponerles una cosa muy divertida que quería ponerles, que es el programa de un acto dedicado por el liceo a mayor gloria de la División Azul y en homenaje para recaudar fondos para las familias de los caídos, ¿de acuerdo? El marqués de Sentmenat, a la sazón presidente de la sociedad del Gran Teatro del Liceo, se dirigía a los socios en estos términos, no dudando que la iniciativa de esta Junta, secundada con todo entusiasmo por la empresa y tan felizmente acogida por su excelencia el gobernador y jefe provincial, ha de merecer la entusiasta y unánime aprobación de todos los señores accionistas. Confiadamente espera esta Junta ver garantizada el día de edad con su asistencia. Fue un éxito. Un exitazo. La sociedad cultural más representativa de Barcelona, en febrero del 43, seguía homenajeando con todo éxito a la División Azul. Carlos, estaría escuchándote 3 o 4 Termino horas, ya. pero... Bueno, algún pequeño detalle más. Miren, cuando se mandó el homenaje a el aguinaldo a la División Azul, pues se recaudó, se fue bien organizado, tal. Solamente hubo una ciudad que dijo, no, yo a los míos les envío un aguinaldo personal y propio. ¿Cuál? Barcelona. Bueno, ya no me dejen hablar más, pero quería hablarles de algunos grandes divisionarios catalanes que tuve el extraordinario honor de conocer. Luis Romero Pérez. Sí, Luis Romero Pérez. Mi primer libro sobre División Azul se llama Escritores en las trincheras. Es un libro con todo lo publicado hasta entonces, en el año 88, sobre División Azul. Luis Romero Pérez tenía un libro que se llamaba Tudá. Luis Romero Pérez hoy ha caído en el ostracismo. Un monstruo de la literatura. Es premio Nadal, premio Planeta, premio Espejo de España en español, premio Ramón Llull en Cataluña. Pero a mí me atendió orgullosísimo de su paso por el División Azul. El año 82 no dudó en publicar un artículo reivindicando por su paso por el División Azul. ¿Qué le pasó a don Luis Romero Pérez? Se le condenó al ostracismo, cuando es uno de los grandes catalanes en Cataluña. Otro que tuve el honor de conocer, Jaime Farreal Viñana, tiene
Bueno, es una historia, llego de soldado a general. Es medalla militar individual, con la cosa de que se le dio estando vivo, porque se dan siempre a gente que ha muerto. Otro que tuve, ese es el que repito, se me saltan las lágrimas cuando hablo de él, Pepe Viladot, que, bueno, pues nos queríamos muchísimo los dos. Me concedió el extraordinario honor de prologar su libro. O este que es el último que ha aparecido en mi vida, José María Blanc, un gerundés, muerto hace nada, muerto hace unos meses. Que, atentos señores, estamos hablando ya del siglo XXI, del tercer milenio, cuando hablar de Visión Azul no podía surgir más que problemas, y más en Cataluña. Le dijo, ¿de qué? Yo he estado allí, y generoso, orgullosísimo, y no fue el único. Cito estos casos porque, como tienen testimonio publicado, y a mí esto me vuelve loco, pero ¿cómo no me voy a olvidar a Francisco Armengol, que son obras? Lo mismo. Él volvió de Rusia, como Blanch, y no estuvo ni en las hermandades, nada. Él se dedicó a trabajar, a sacar adelante a su familia, a sacar adelante a España. Pero cuando vieron todo aquello dijeron, ¿qué? ¿Que me tengo yo que avergonzar de esto? No, hombre, no. Y, bueno, pues dieron su paso al frente, demostrando que habían sido visionarios de gran calidad. Y ahora sí me termino. Me tengo que saltar un montón de cosas, porque la historia de Cataluña y de Visión Azul tiene infinidad de implicaciones. Miren, la hermandad más potente en España de Visión Azul ha estado en Cataluña. La publicación más increíble de la Visión Azul, la revista Hermandad, se ha hecho en Barcelona, etcétera, etcétera, etcétera. El mejor libro. A mí me dicen, llévate un libro a una isla desierta. Me llevo División 350 de Tomás Salvador, que es una obra, él es barcelonés de adopción, pero bueno. Pero sí que tengo que terminar, y esto me vas a permitir que lo termine. Miren, este amigo que he citado antes, Juan Negreira, él vive en Mallorca y se dedica a investigar temas de la historia militar de Mallorca. Estaba investigando lo ocurrido en Cabrera durante la Guerra Civil. Cabrera, ¿saben ustedes? Una isla bien diosa. Bueno, allí, ¿qué había en Cabrera? Pues había un alférez, 3 soldados y ya está. Bueno, pues Cabrera lo ocupó la República. ¿De acuerdo? Cuando desembarcan en Cabrera, se encuentran allá un señor. Ese señor se llama Mariano Ferrer. Mariano Ferrer era comandante de infantería retirado. Había estado en Cuba, estado en Filipinas. Era un apasionado de la historia, era correspondiente de la Real Academia de Historia. Pero era un apasionado de la entomología. Y se iba en verano a Cabrera, pues eso, a su pasión por la entomología. Llegan los del Frente Popular, los liberadores de la humanidad, y se lo llevan a Ibiza, que es lo que ellos controlaban, perdón, a Menorca, que es lo que ellos controlaban bien. ¿Vale? Conforme desembarca del hilo donde lo han traído, ¿este qué es? Comandante de infantería. ¡Bum, bum! Pero si es un militar retirado que ha estado en la guerra de Cuba, que ha estado allí como entomólogo. 2 tiros porque es un comandante de infantería. ¿Por qué les cuento todo esto? ¿Saben quién se fue a Rusia? Su yerno. Su yerno es José Antonio de Bez Ferrer. Era ingeniero, tenía hijos, tenía un trabajo perfectamente remunerado. Y se fue a Rusia a pegar tiros. ¿Por qué? Y por eso es por lo que quieren ocultar la historia real. Este ejemplo nos demuestra qué fue lo que llevó a todos estos hombres a Rusia. El terror rojo impuesto en Cataluña por esta suma de anarquistas, marxistas y separatistas. Por eso te cuentan tantas historias ridículas de alistamientos a la fuerza, por hambre, no. Esto es lo único que... Porque este hombre ni era falangista, ni era carlista, ni tenía militancia política, ni nada. Su vida resuelta. Bastante había pasado la familia con la muerte del suegro, ¿no? Pues a Rusia se va. ¿De acuerdo? Bueno, ya no me dejan hablar más, pues me callo.